A todas nos pasan cosas. Un podcast hecho por mujeres reales. Hola Wendy, ¿qué tal estás? Hola Malena, bien, ¿y tú? ¿Cómo has Muy estado? bien, aquí contenta de estar hoy contigo. Igual, esperando este día Eso es. para estar aquí compartiendo contigo todos estos temas maravillosos. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Eso es. ¿Cuál será, Malena? ¿Cuál será? Pues el tema de hoy es si te permites el disfrute, ¿no? Si te permites el disfrute o te lo saboteas. Y te permites tener un recreo, ¿no? Exactamente. Y si te permites descansar o tener recreos, tiempo libre. ¿Qué te Wow. pasa con eso? El tema. Es un tema, porque vamos a toda velocidad y muchas veces no nos permitimos ni parar. Así es. Y en la actualidad, estadísticamente a nivel organizacional, se ha detectado como el mayor porcentaje de estrés en las empresas y todo, porque la gente va tan a alta velocidad que no se permite tener un recreo. Uh-huh. Y a mí me parece también interesante contemplar que muchas veces, o también de generación en generación, ¿no? Todos los mandatos familiares que tenemos, parece que si no hacemos, no somos. Sí. Que tenemos que hacer para ser, cuando en realidad es al revés, uno es simplemente porque uno es, nosotros somos, hacemos cosas para tener cosas, pero parece que primero hacemos para tener y después de acuerdo a eso somos, ¿no? Muchas veces te preguntan, no nos presentamos desde lo que soy, Sino lo lo que hago, Uh-huh. Exactamente, me presento y, ay, yo soy terapeuta, yo tal, pero primero por ahí soy sensible, Uh-huh. antes de ser terapeuta, ¿no? O soy empática, o... Exacto. Sí, las cualidades, es más resaltar las cualidades personales que que los conocimientos profesionales, que no está mal, pero que es resaltar esa parte personal. Y estoy de acuerdo contigo porque fíjate que hay estudios que dicen que el ser humano se ha dedicado más a tener para hacer. O sea, la triada la Al tenemos revés. al revés. Y si nosotros trabajamos desde el ser, soy, desde lo que soy, hago, y desde lo que hago, Consigo, exacto, tengo. tengo. Uh-huh. Uh-huh. Visto así y actuando así con las acciones, también nos damos cuenta que al final lo que conseguimos, o sea, ese tener, está mucho más alineado con mi esencia y con lo que soy. Así es, ¿no? así es. Está más Para alineado eso con entonces, el ser. exacto, para eso entonces volvemos a partir de lo que vimos en el capítulo anterior, que es con el autodescubrimiento, porque para saber qué soy o quién soy, tengo que escucharme, tengo que atenderme y tengo que trabajar en mí. Claro. Una vez que yo hago ese proceso, entonces hago en función de lo que soy y tengo en función de lo que soy. Claro, es que muchas veces tú le pones a una persona que viene con un tema de, mira, es que no sé qué hacer con mi vida porque no sé quién soy. Tú le pones a determinar cuáles son sus fortalezas y no saben cuáles son sus fortalezas. No saben cuáles son sus habilidades porque no hay un autoconocimiento de verdaderamente porque se ha dedicado más al hacer, al hacer, al hacer. Uh-huh. Y no nos permitimos tener ese receso. ¿Cómo vas tú con eso, Marlena? A mí me cuesta, yo tengo mucho la creencia adentro de que soy lo que hago, sí, de que mi valoración está en el hacer. Me lo trabajo, y trato de ser consciente, sobre todo porque al final, si no somos conscientes, no podemos modificarlo, ¿no? Sí es cierto que a mí me cuesta y porque desde pequeña, ¿no? Uno tiene que estudiar, uno tiene que hacer, uno tiene que ser, porque si no, no eres, ¿no? No vas a conseguir o no vas a hacer o no tal. Entonces, bueno, eso lo tengo muy aprendido. Y también me pasa que cuando no estoy haciendo, en vez de sentir que estoy descansando, siento que estoy procrastinando. Sí. ¿No? A mí me pasa muy parecido a ti y me he sentido, fíjate que ahora que estamos hablando de este tema, en los últimos tiempos yo me gusta disfrutar y de hecho hago un esto siempre al mes para dedicarme un fin de semana como a mí, ¿no? Y no hacer nada. Viajar, conocer, pero no trabajar. Y me di cuenta porque yo, ¿qué hacía? Yo trabajaba, yo me iba de viaje, pero trabajaba, nunca dejaba de hacer. Entonces tú me veías a mí disfrutando en un hotel y conociendo, pero me tenía que conectar a atender una consulta.
en los últimos tiempos he dejado de hacerlo, pero me pillé un día que me sentía culpable y yo, es que tengo 3 días sin hacer. Entonces dije, wow, cómo me saboteo el disfrute, ¿ok? Y de a partir de ahí entré en conciencia y dije, pues no, esto también es hacer y disfrutar también es parte de mí y lo voy a disfrutar. Entonces los últimos viajes que he hecho, pues no he atendido a nadie, no he puesto consulta y me he dedicado la agenda del día para mí. Ujú. Y ya no me siento culpable, pero sí me pillé en eso, me pillé sintiéndome culpable por estar disfrutando sin hacer. Claro, bueno, eso al final es que todavía no tienes resuelto ahí el temita, Claro, ¿no? porque al igual que tú, también en nuestra niñez era, tienes que estudiar, tienes que hacer, tienes que trabajar. Imagínate que una de las cosas que está en mi disco duro es que había que trabajar para otro, además que ser empleado, ¿no? Como que ser empleado, tener un horario fijo, trabajar para otro, y eso estaba Eso era lo bien. que estaba bien. Eso estaba bien, ¿ok? Irte de vacaciones no estaba como que estipulado mucho porque era como pérdida de tiempo. Entonces, claro, eso está en mi ADN. Ujú. Ujú. Sí, yo conozco mucha gente que le cuesta mucho parar y que le llamas y dices, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy Sí, corriendo para un lado, corriendo para el otro, haciendo para un lado y al final no hacen nada. así, Al final la productividad esa es vacía, es vacía. no Ujú. hacen nada, hacen porque tienen que ocupar el tiempo para demostrar que hacen, ¿no? Pero No es una realmente, productividad fuerte. Es mucho, es como, a mí la sensación que me da es que están todo el tiempo fuera de sí mismos, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas para demostrar algo que tienen, ¿no? Que se comieron el librito de que hay que demostrar que uno es muy hacedor, de que estás trabajando, que no estás perdiendo el tiempo y que encima no solo estás trabajando, sino que estás yendo a toda velocidad, estás corriendo y no te queda tiempo para nada. Entonces, nunca tienen tiempo para hablar contigo ni para tomarte un café porque siempre están corriendo, ujú, ¿no? sí, Pero sí, es el no parar a escucharse, ¿eh? Ahí hay un tema que es el no parar a escucharse, no parar a ver, a tocar un poquito qué es lo que realmente me pasa. Estoy sí, tapando, estoy es- tapando. lo tapo con trabajo. Exacto. Sí, lo tapo con trabajo. Escapo con el trabajo. Es la escapatoria, ¿no? Entonces me lleno de trabajo, me lleno de trabajo para no sentirme, para no escucharme y muchas veces para no ver mi realidad, Exacto. porque la realidad en la que estoy no la veo. Claro, también hay personas, por ejemplo, yo soy astrológicamente, yo soy astróloga, ¿no? Entonces, no lo justifico, pero sí me entiendo un poco que en mi carta natal, en la casa del trabajo, yo tengo aspectos que me generan que para mí es muy importante trabajar. Lo que he aprendido, porque claro, estaba metida tanto en el trabajo que se me olvidaba el disfrute. Entonces lo que he aprendido es, sí, me gusta el trabajo, no puedo dejar de trabajar, pero sí me tomo espacios donde descanso, donde me lo dedico a mí, donde hago cosas que me gustan, así sea sentarme a ver una serie. A mí me dicen, ¿y cómo te da tiempo también hasta de ver una serie? Porque me tomo el espacio para hacerlo. Claro. No, y que tiene que ver con el autocuidado de ese espacio Claro, también. Porque claro. si no, yo hago, estoy afuera de mí todo el tiempo y no doy vuelta un poquito, me miro y me cuido, es que en algún momento salta el circuito, ¿no? No Ujú. damos para todo, no podemos ir a tanta velocidad. Hay que parar y hay que cuidarse y hay que permitirse disfrutar. Porque eso no, ¿por qué bueno, ¿por qué mucha gente peta en vacaciones? Peta en vacaciones porque para y porque el nivel de estrés que tenía era tan alto que el cuerpo se suele enfermar cuando para, Sí. porque no llevó una buena gestión durante todo el año, ¿no? ¿Cuántos conocemos? Me fui de vacaciones y no sabes qué mala pata, que justo estaba en un lugar maravilloso y Y me me tuve que enfermé. quedar encerrada en la habitación porque me pasó no sé qué. Sí, Sí. o me torcí el tobillo y tuve unas vacaciones marísimas. O no estamos acostumbrados a parar. Entonces hay que encontrar un equilibrio y hay que, sobre todo, ver que esto me pasa mucho en consulta, ¿no? El tema de qué, qué estás queriendo tapar, ¿no? ¿Qué estás queriendo tapar? ¿Qué hace que te atormentes con tantas cosas y no puedas estar contigo? Conozco una persona que no para desde la mañana hasta que se acuesta, toma pastillas para dormir, porque encima Claro, porque no duerme. no duerme, Ujú. pero no para, no para ni en sueños.
y es la incapacidad tan grande que tienes de estar consigo misma. Es Sí, un porque pánico tremendo a estar con ella escucharse. misma. Ujú, a escucharse. Sí. Y cuando podemos empezar a sacar esas capitas de la cebolla, empezar a escucharnos, empezar a trabajar en nosotros, al final empezamos a calmarnos, empezamos a poder dormir y paramos ese parloteo mental continuamente, ¿no? Porque lo que tenemos es que si estamos todo el tiempo afuera, eso lo seguimos tucu, 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 cuando decimos, vale, venga, va, chue. Claro que Ahí cuando es, haces el receso, cuando te tomas el receso, pero de verdad, no el receso de mentira, porque ya, muchas ya, ya. veces no, pero yo descanso, pero ¿cómo descansas? ¿Qué haces en ese descanso? ¿Ok? Bueno, me pongo a hacer otras cosas. Sí, descansas del trabajo, pero sigues en la acción. Entonces, el permitirte, cuando a mí me dicen, es que me siento mal porque no me quiero levantar de la cama mañana. Ah, no te levantes de la cama si no quieres. Es parte de ese cuerpo que te está pidiendo un descanso. Es que si no paramos nosotros, nos para el Ujú. cuerpo, ¿eh? Nos para el cuerpo. Entonces, Con una gripe, con un esguince, te con para lo la que vida. sea, con lo que sea. Entonces, inconscientemente nos estamos saboteando el disfrute, porque ahí Ujú. hay un tema es del disfrute, de no me permito Disfruta. disfrutar, no me permito hacer ese alto en mi vida para disfrutar. Entonces, lo que tú dices, me voy de viaje y como me autocastigo el disfrute, me tuerzo el tobillo o me da gripe, o no puedo salir del hotel, o lo que sea, pero es el saboteo al disfrute. Y entonces ahí hay que revisar qué pasa contigo y el disfrute. ¿Y qué pasa si disfrutas, no? ¿Y qué ¿Qué pasa con pasa si la culpa? disfrutas? Porque está muy Sí, asociada a la culpa. porque está asociada a la culpa. Yo tenía una amiga que hace muchos años atrás me dice, llorando, y me dice, me siento muy culpable, se venía a Egipto, ¿no? Ella iba a hacer un viaje a Egipto, pero tenía que dejar a la hija porque no podía traerse la hija. Y ella lloraba y me decía, estoy muy deprimida, estoy llorando porque me voy a Egipto y me voy, eran 20 días, me voy 20 días sin mi hija y tengo que dejar el trabajo. Y yo le digo, en serio, ¿qué edad tiene tu hija? Dice, mi hija tiene 14 años, ella tiene toda la vida por delante para ir a Egipto las veces que quiera. Vete tranquila y disfrútate tu viaje. Ella se vino, pero ella quedó en la culpa, ¿no? O sea, se lo disfrutó a media. Ay, si mi hija estuviera aquí. Ay, si mi hija estuviera aquí. Ay, si mi hija estuviera aquí. Cuando regresó a Venezuela, la hija no estaba. La hija estaba en una zona de playa con su papá, Pasando la bárbara. pasándola de maravilla. Y ella entonces entró en la reflexión y dijo, lo que dejé de disfrutar en Egipto, nada más que pensar que había dejado la culpa, ¿no? Había dejado a mi hija en Venezuela. Yo le digo, es que ahí es en donde está, ¿por qué me saboteo el disfrute? Me siento culpable de disfrutar. Claro, y además no estaba en el momento presente, ella no estaba en ese lugar, ella estaba No, en la hija que había dejado en otro país y no estaba en lo que le estaba pasando ahora, ¿no? Y esa claro, conexión, cuando nos conectamos con el presente, nos conectamos con el disfrute. Si no estamos en el presente, no estamos disfrutando, así es. no estamos apreciando lo que nos pasa. Por eso los ejercicios de apreciación son tan potentes. Si yo estoy en una cola, yo siempre digo, le digo a mis consultantes, ¿no? De repente estás en una cola del banco, Ujú. tenés una hora de espera y tenés dos opciones. O en tu mente estar quejándote, mira el tiempo que estoy perdiendo y que no sé qué, o empezar a apreciar lo que estás viendo. Cómo me gustan las botas de la señora de adelante. Qué cara más graciosa tiene el cajero. Me gusta ese blanco. Igual si pinto mi casa otra vez, voy a utilizar ese blanco. Y ya me cambia el punto de vista. Claro. Esa hora de espera pasa a ser diferente. Pasa Ah, a ser diferente. Incluso puedo hasta disfrutarla. claro, y además escuchar O una poder buena escuchar algo. música o Exacto. aprovechar de hacer un estoy, hacer mindfulness y respirar 5 minutos, que es un ejercicio que lo puedes hacer. Estás trabajando, para 5 minutos, te conectas con la respiración. 5 minutos de tu vida, 5. Respiras y ya estás conectada contigo y disfrutas de ese momento, ¿no? Entonces, yo, yo leo hasta libros, yo voy en el tren, en el metro, en donde sea, me voy leyendo un buen libro, voy escuchando un podcast, voy escuchando música, veo una película, o sea, aprovecho ese tiempo que estar quejándome, yo vi,
a mí me tocó venirme hace unos meses atrás de Málaga, en Cuando el tren, coincidimos. cuando coincidimos. Y el terminal era un caos, Malena, era un caos. La gente estaba... Fue el día de la alerta. De la alerta. La gente estaba llorando, sufriendo. Y yo decía, pero ¿por qué la gente está sufriendo? Si hay un retardo, hay un retardo. Entonces yo me puse, caminé, vi las librerías, el centro comercial, escribí, conocí unas personas, hablé con una chica. O sea, yo aproveché el tiempo para una chica que era rusa y entonces vivía aquí en Madrid. O sea, yo aproveché el tiempo para conocer gente. Enriqueciste tu tiempo. Exactamente. No padeciste tu tiempo. Y la gente estaba como desesperada. Y ahí dije, cuando uno está en el disfrute y no entras en el caos, todo fluye. La gente se montó en el tren, todo el mundo a hacer la cola para comprar comida en el tren. Entonces yo dije, no, en cualquier momento pasa el carrito por aquí y yo compro lo que traiga el carrito. Bueno, efectivamente pasó el carrito, el último sándwich que le quedaba lo compré yo. Yo decía, vino el sándwich a mí, yo no fue a él, sin moverme de mi silla. La gente salió corriendo por el taxi porque eran las 5 de la mañana que llegamos aquí. Y yo dije, bueno, yo esperaré a que abra el metro o agarré el taxi que tengo. Mira, el taxi se me paró aquí enfrente. Yo dije, cuando no te conectas con el caos y estás en otra energía, todo fluye. Entonces, el disfrute es parte de eso, ¿no? De no conectarte con el caos y con el hacer, sino hacer un esto y disfrutar. Eso es lo único que te que queda. se nos pasa la vida y no disfrutamos. Sí, no disfrutamos. Se nos pasa la vida, así que hay que conectar con el disfrute. Así es. Con eso nos quedamos, ¿no? Con eso nos quedamos y también es importante que revises por qué te saboteas el disfrute. Bueno, sí, claro. Hay algo ahí. Hay algo ahí. De hecho, el sabotearte el disfrute te está beneficiando de algo. Entonces, ¿de qué te estás beneficiando si no paras? Así es. ¿Qué está pasando, no? Ahí. Entonces, dicho esto, ¿les lanzamos las preguntas? Sí, claro. Para que nos sigan en nuestro Telegram y en nuestro podcast y en nuestro podcast de Telegram. A todas nos pasan cosas. Exactamente. Y las preguntas que les traemos, además de que les vamos a dejar, como siempre, el cuadernillo de trabajo para que puedan profundizar en este tema, si sientes que te ha tocado, que es un tema sensible en ti, te vamos a dejar un cuaderno de ejercicios para que puedas seguir profundizando y como siempre, si tienes dudas, lo que sea, vamos a intentar responder de la manera más eficiente, más cortita y más rápido posible, dentro de las posibilidades que tengamos las dos en ese momento, pero intentaremos no dejar de contestar todas las consultas. Así que te lanzo las preguntas para que reflexiones sobre este tema y veamos qué chicha podemos sacar ahí. ¿Cómo te relacionas con los tiempos y el hacer? Esa sería la primera pregunta de reflexión. La segunda es, ¿te queda tiempo de ocio y para hacer lo que realmente deseas desde ese hacer? ¿Y qué es lo que tapas haciendo tantas cosas si es que realmente estás todo el tiempo haciendo, como nos ha pasado a todos alguna vez? Dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Wendy, por compartir. Malena, igual, y que a todas las personas que nos siguen, que sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotras. Y muy enriquecedoras, muy válidas siempre. Muy válidas. Así que bueno. Y si quieren saber más de nosotras, siempre tienen ahí en la descripción todo el cotilleo. Así es. Así que bueno, hasta luego. Nos vemos el próximo episodio.